Génesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Vamos a leer esos tres versículos. Dice el versículo 6: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, en el versículo 6 dice que Dios, Jehová, le dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? Así. ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué estaba viendo Dios en Caín? Estaba viendo efectivamente que se había ensañado. Hoy en el video que pusimos en TikTok hablamos sobre ese punto, sobre por qué existen las guerras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite las guerras? Por ejemplo, en el caso de Caín, Dios, sabemos, ya ayer lo nombramos y hicimos la pregunta, si para Dios fue sorpresa y todos estuvieron de acuerdo. No, para Dios no es sorpresa. O sea, Dios sabía que Caín iba a matar a Abel. Bueno, entonces, como Dios sabía que iba a matar a Abel, entonces Dios estuvo mirando todo el tiempo mientras Caín mataba a Abel. Y después de que mató, Dios le habló. Hay una parte anterior que sucedió algo similar, que fue cuando entró el pecado al mundo. Dios sabía lo que iba a hacer Adán. Dios sabía que Adán y Eva iban a comer. Dios sabía. Por ejemplo, la primera que comió pues fue Eva. Eva dice el versículo 6, Eva vio que el árbol era agradable, era codiciable, y ella tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Los dos por igual comieron. Entonces, ¿Dios sabía que iban a comer? Sí, claro que Dios sabía que iban a comer. Ayer hicimos la pregunta, ¿Dios sabía que Caín iba a matar a Abel? Y todos supieron, sí, claro, sí, Dios sabía. O sea, para Dios no fue sorpresa, no es que Dios estaba durmiendo y de un momento a otro Dios como que se despertó. ¡Ay, Caín, ¿qué hizo? No, así no. Nosotros humanamente sí pensamos así y las películas vemos así. A la gente le toma por sorpresa. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios sabía que Caín iba a matar a Abel. Dios sabía que Eva iba a comer de ese fruto. Dios sabía que Adán iba a comer de ese árbol. Para Dios no hay sorpresas. Dios lo sabía. Entonces, Dios lo permite. Dios lo permitió. Ya vamos a ver por qué. No se preocupen, no se alteren, no se asusten. Sé que esto es algo que de pronto nunca habían considerado. Nunca habían pensado en esta parte, pero ahora pensándola, pues sí, así es. Dios permitió. Entonces, en el caso por ejemplo, de las guerras. De las mismas maneras, Dios sabe que van a suceder las guerras y Dios las permite. Hay personas que dicen, sobre todo las personas que están bajo la ley, los que dicen, no, no puede ser, Dios no puede permitir guerras, yo no puedo, hay personas que me lo han dicho así, yo no puedo creer en un Dios que permite una guerra, así me lo han dicho. Pero sí, Dios permite las guerras. Bueno, cuando una persona puede juzgar a Dios de esa manera y decir, yo no puedo creer en un Dios que haga esto, haga aquello, cuando esa persona está por encima de Dios. No sé si se dan cuenta, una frase que resuena como un eco en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Se levantó contra su hermano, se levantó contra Abel. Caín se levantó. ¿Por qué dice se levantó? Si se dan cuenta, cuando una persona tiene imágenes de idolatría, o sea, cuando tiene imágenes ante las cuales se va a arrodillar y mirando la imagen y va a rezar o va a hacer... Ya sabemos que hay religiones que hacen eso, ¿no? Hay religiones que se inclinan ante imágenes así, pero mire la expresión, se inclinan. Cuando una persona se inclina, por eso en los 10 mandamientos, el mandamiento más importante para Dios es el número 1, el segundo más importante, el 2. Y el tercero más importante, el 3, y el cuarto más importante, el cuarto. O sea, Dios escribió los mandamientos en orden de importancia. Para Dios, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? El primero. Pero cuando miramos en ese orden, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ese es el orden más importante para Dios. Si miramos el primero que dice, el primer mandamiento dice, no te harás imágenes. ¿Sí? No te harás imágenes. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Estamos hablando de la Biblia, no de lo que te enseñaron en el colegio, de lo que tú te sabes. Porque si hablamos de lo que te enseñaron en el colegio, de lo que tú sabes, es amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Así te enseñaron. Y si tú buscas en Google, así vas a encontrar en Google.
Pero si tú miras en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, que son los únicos dos lugares donde aparecen los 10 mandamientos, estoy hablando de los 10. Después vamos a hablar de los dos, el resumen que hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los 10 mandamientos se resumen en dos, pero en ese momento estamos hablando de los 10. Estamos hablando de tal cual como están en la Biblia, no como nos los han enseñado. ¿Cómo nos enseñaron los 10 mandamientos? Ya les dije. Pero ¿cómo están escritos los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Cuando una persona se inclina delante de una imagen, la está honrando. El solo hecho de que se incline ya la está honrando. Por eso cuando dice que se levantó Caín contra su hermano, contra Abel, ¿por qué dice se levantó? Se puso en una posición superior. ¿Sabemos qué dice Filipenses? Filipenses dice, ¿cómo debemos estimar a las demás personas? Como superiores a nosotros mismos. Bueno, para algunos es sorpresa, pero eso está en Filipenses, lo pueden leer. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando vemos Pablo, siendo la persona que era, cómo le habló al rey Agripa, ahí podemos ver el corazón de él, cómo, a pesar de que él era ultrajado, de que él estaba siendo enjuiciado, él siempre trató con respeto al rey, nunca le quitó el título de rey. Cuando una persona menosprecia, usa términos despectivos. Dice algo así como ese tipo. Acá en mi país dicen ese man. Sí, no sé si han oído esa expresión. Para referirse a alguien de una manera despectiva, peyorativa, menospreciativa. O sea, colocándose la persona por encima, levantándose, así como Caín. Caín se levantó contra su hermano. Se puso por encima, en su corazón se puso por encima de su hermano. Entonces, cuando una persona en su corazón está hablando en términos despectivos, peyorativos, menospreciativos, cuando está menospreciando, cuando la persona se está levantando por encima de los demás, usa expresiones así, como este man, este tipo. Le puede decir el nombre, digamos que se llama Carlos. Están trabajando dos personas, trabajan en una misma empresa. El uno se llama Carlos, el otro se llama Jorge. Pero Jorge le cae mal. Está ensañado, está ensañado contra Carlos. Entonces Jorge, como está ensañado contra Carlos, Jorge sabe que se llama Carlos. Él sabe el nombre, sabe, no lo ignora. Pero como lo quiere mencionar de una manera despectiva, como quiere ponerse por encima de él, dice, es que ese man, es que ese tipo, dígale a él que entonces traiga eso. ¿Por qué se expresa así? Porque ya se puso por encima, igual que Caín, se puso por encima. La palabra dice ese corazón para el justo. La palabra dice que estimemos a los demás como superiores. Ustedes se pueden dar cuenta en los comentarios de los videos, bueno, de los últimos no, pero sobre todo hay varios videos, ustedes se darán cuenta cuáles son los que generan más odio, más repulsión, más rechazo por las personas que están acostumbradas a, tradicionalmente han hecho algo, entonces así lo quieren creer, así lo quieren ver. Pero ustedes se pueden dar cuenta los ataques, la forma peyorativa, menospreciativa. Dicen este tipo, para decir, por ejemplo, ellos quieren decir que yo no sé, que ellos conocen la Biblia, pero que yo no la conozco. Pero para decir eso, como lo dicen, este tipo ni siquiera sabe qué es la Biblia. Así, así, dicen palabras así. O sea, para decir algo, manifestar una idea, la manifiestan de la manera más peyorativa, más se ponen por encima. Sí, es normal. Pero ¿cuál es el corazón con el que uno debe responder? Dice Jesús, ¿no? Dijo nuestro Señor Jesucristo, que no devolviéramos mal por mal. Eso hace el mundo. ¿Qué sentido tiene que bendijéramos a las personas que queremos? ¿Sí? Digamos, desearle que sea salva mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, así. Eso es bendecir. Eso, ¿qué sentido tiene que lo hagamos con las personas que nos tratan bien, con las personas que nos hacen favores? Eso hace el mundo, eso hacen los que no temen a Dios, hacen eso. Con la persona que les hace un favor, entonces a esa persona le desean lo mejor, ¿sí? Pero, qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ay, que antes a aquel que te está tirando la piedra, que tiene, nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo. Cuando estaba en la cruz, cuando lo crucificaron, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta. O sea, ellos, los que lo crucificaron y lo maldecían, se burlaban de él. O sea, todo, el corazón de todos los que estaban alrededor de la escena donde estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado, ellos estaban, igual que Caín, por encima. Se pusieron por encima, se levantaron contra Jesús. Eso significa, se levantaron. Las imágenes. Cuando hay imágenes, la persona que hace ante las imágenes se inclina, se arrodilla, se arrodillan. Aquí está una imagen, una estatua. La estatua la colocan a nivel del suelo o la colocan en un lugar elevado. La estatua la colocan en un lugar alto.
y busquen en la Biblia qué son los lugares altos. Los que tienen buscador electrónico pueden buscar lugares altos y van a ver varios versículos y se darán cuenta qué connotación tiene espiritual esos lugares altos. Colocar una imagen, no la colocan en el piso, sino la colocan en un lugar alto. Le colocan generalmente que un atril, dicen, ¿no? Y encima de eso la colocan. Y la persona llega, aquí está el piso, y la persona se arrodilla en el piso al frente de la estatua. ¿Qué está haciendo la persona? Está colocando la estatua por encima de sí. Está que al colocar la estatua por encima de esa persona, ¿qué está haciendo? Está honrando a esa estatua. Por eso el segundo mandamiento es, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. No te harás imágenes ni te inclinarás ni las honrarás. El solo hecho de que se incline ya las está honrando, pero el hecho de que la persona tenga imágenes y las coloque en un lugar alto, las está honrando. Colocar en un lugar alto significa esa imagen, esa estatua está por encima mío. Esa estatua es superior a mí. Así está la persona pensando. Pero la palabra dice, no haga semejante cosa, no haga estatuas de nada, estatua de una persona muy hermosa, con la piel perfecta. No haga estatuas ni se incline ante ellas, no haga eso. Entonces lo que hizo Caín, ¿qué fue? Se levantó. Así como esa imagen está por encima de los que se la arrodillan, una persona que se arrodilla delante de una imagen, la imagen está por encima de esa persona que se arrodilla, en el corazón de esa persona, por eso se arrodilla delante de la estatua. Y por eso, pues así le enseñan los padres de esa religión, los padres que nacieron en esa religión, le enseñan a sus hijos que nacieron en esa religión, le enseñan a arrodillarse delante de una estatua, a tener esa estatua en honra. Tenerla arriba es tenerla en honra. Pero entonces, eso que hizo Caín fue exactamente eso. Él mismo se puso en honra. Cuando él mismo se puso por encima, la Biblia dice, el que se enaltece, ¿qué va a pasar con el que se enaltece? Será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Por eso, entre más me atacan, más me hacen un favor, porque me ponen a hacer el ejercicio. Entre más me agreden verbalmente y más usan esos términos despectivos, mejor, porque me ponen a hacer el ejercicio de yo no debo ponerme a pelear de la misma manera. Debo mandar versículos o debo, con respeto, hablar con esa persona. ¿Cómo hablaba el apóstol Pablo con la persona, con los que lo estaban enjuiciando? El que les dijo, excelentísimo, ¿sí? Se estaban burlando de él, pero él decía, no, excelentísimo Festo, no estoy loco. Le acaban de decir a Pablo, tú estás loco, las muchas letras te confunden, se lo dijo Festo. Y él dijo, no, excelentísimo Festo. Ahí estaba el rey Agripa y estaba Festo, pero sabemos, cuando ustedes han leído, eso lo leímos, ¿no? Hace pocos videos, pocos en vivo, leímos específicamente esa historia. Entonces, en este caso de Caín, él se levantó contra Abel. Eso está en el versículo 8. El versículo 6, leímos el 6, el 7 y el 8. En el versículo 6, Dios le dice que ya sabe que él se ha ensañado. Y se lo dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué Dios le hace la pregunta? ¿Por qué te has ensañado? Para que él se dé cuenta realmente cómo se encuentra. Ahora, en el caso de Caín, cuando él mató a Abel, él no estaba advertido que Dios sabía que él se había ensañado. Dios le había advertido que Dios ya sabía. Sin embargo, Dios le advirtió que se había ensañado y le hizo la pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que pensar profundamente. El común de las empresas, hay dos tipos de empresas, los que triunfan, los que fracasan. ¿Qué característica tiene una empresa que triunfa? Es una empresa dirigida por alguien que medita. Ya saben, la palabra meditar, no se asusten, aparece en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Porque es que algunos, sobre todo religiosos, se fijan en palabras, ¿sí? Se fijan en si dijo medita, ay, medita, ¿cómo se llama? Nueva era, eso no es mentalismo, eso no. Meditar es pensar profundamente, no hablar lo primero que le llega, sino pensar. Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo le contestó a Satanás, Satanás lo quiso engañar. Cuando le contestó, podemos ver, había meditación. Nuestro Señor Jesucristo no decía lo primero que se le ocurría, sino pensaba profundamente cada palabra que le iba a decir. Satanás le dijo con la Biblia, Satanás le habla con la Biblia, como las religiones. ¿Las religiones con qué se expresan? Con la Biblia. Las religiones dicen, por ejemplo, existen religiones unitaristas, no sé si sabían. Algunas personas no saben, algunas personas solo conocen las religiones trinitaristas. ¿Qué son las religiones trinitaristas? Que creen en tres, ¿sí? Pero hay religiones dualistas, hay religiones que creen en dos, que dicen, no, el Padre y Jesús son uno solo y el Espíritu es otro. Entonces, y ellos lo sustentan con versículos, demuestran, ellos le dicen, o sea, hablando con ustedes, ellos le pueden demostrar por qué la religión de ellos, por qué el dualismo es la verdad.
Los trinitaristas también le pueden mostrar versículos y le pueden mostrar por qué el trinitarismo es la verdad. Entonces el dualismo y el unitarismo están equivocados. Y cuando uno habla con el unitarismo, igual, ellos con la Biblia le pueden sustentar con varios versículos por qué el Padre, el Espíritu y Jesús son uno solo. Ellos pueden demostrar, o sea, existen doctrinas muchas, los de esta doctrina, los de esta, los de esta. Todos creen tener la razón, pero todos sustentan con versículos. ¿Qué es lo importante? ¿Estar en alguna de esas? ¿Cuál será la que sí? No. Cuando miramos en la Biblia, ¿dónde aparece la palabra unitarista? ¿Dónde? ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra dualista? ¿Dónde aparece la palabra trinitarista? Bueno, ahora no se asusten, porque yo sé que la mayoría de los que están viendo vienen de haber sido católicos desde nacimiento. Ya no lo son, pero la gran mayoría fue de nacimiento católico. Y el catolicismo enseñó algo, trinitarismo, ¿sí? Entonces, algunas religiones que se hacen llamar cristianas abrazaron la misma doctrina del catolicismo en algunas partes. Están en desacuerdo con otras cosas, pero siguen de acuerdo con la base, con la base. Entonces, esas palabras no aparecen en la Biblia. Ahora, algunos me preguntarán, y yo no estoy leyendo los comentarios, pero yo sé que algunos se preguntarán, así no lo hayan escrito, pero algunos se preguntarán, pero o sea, ¿tú eres dualista? O, dime, ¿tú eres unitarista o tú eres trinitarista? No, no, tranquilos. Como les digo, ninguna de esas tres palabras aparece en la Biblia. Entonces, ¿yo qué soy? Bíblico. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados. Eso es lo que yo enseño, ¿sí? El Evangelio. Entonces, las religiones se enfrascan en sus enseñanzas doctrinales. En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían dos doctrinas básicamente. Bueno, habían muchas, pero retratadas hay dos. Esas dos están representando a todas las doctrinas que hay a nivel mundial. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Sabemos los fariseos y bueno, ambos tienen algo en común. Todas las doctrinas tienen algo, así como les digo, esas doctrinas representan a todas las doctrinas que hay en esta época. Entonces, ¿qué característica tienen todas las doctrinas? Todas tienen algo en común. No sé si sepan. Bueno, hago esta pregunta. ¿Saben qué tienen todas las religiones en común? Todas las religiones enseñan algo en común. ¿Qué enseñan en común? A eso, meditar es poner atención. Meditar es poner atención. O sea, para que no se asusten, no piense que meditar, la palabra meditar. En mi país, si yo voy a expresarme en un seminario bíblico y yo uso la palabra meditar, pues más de uno, ay, dijo meditar, no, yo no puedo seguirlo escuchando porque dijo meditar. Así pasaría aquí en mi país, de verdad. En algunos lugares tengo que tener cuidado con esa palabra. Pero es eso, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que les hice. La pregunta que les hice. Que son pecados. Ah, bueno, que son pecados. Sí, esa es excelente, Ramón, excelente. Bueno, esa es una característica que tienen todos en común. Yo no estaba pensando en esa, estaba pensando en otra. Pero esa que dice Ramón también, ¿saben? Entonces, Netzi dice que creen en Dios. Sí, también. Todos dicen creer en Dios. Todos dicen que son pecadores y a la vez dicen que creen en Dios. ¿Qué otra característica tienen en común? La salvación, no todas. La verdad, hay algunos. Si miran los videos que en los videos que hay en TikTok, más de uno se sorprende. La salvación, ¿usted por qué está enseñando eso? Usted enseñe prosperidad. Así algunos me han dicho directamente. Usted enseñe para que nos vaya bien. Así empiezan a hablar. De salvaciones, no todas las religiones hablan de salvación. Algunas hablan, pero no todas. Buenas obras. Buenas obras. ¿Quién contestó? De mí para ti. Toda la religión me tiene sorprendido de mí para ti, porque ha dado muchos puntos exactos. Muchos puntos exactos. Entonces, efectivamente, ese era el punto al que quería llegar. Todas las religiones, inclusive religiones que no son bíblicas. Por ejemplo, el budismo no se basa, sabemos ellos no usan la Biblia ni saben nada de la Biblia, los budistas. Los musulmanes, sabemos, ellos usan otro libro, ¿no? Ellos no usan la Biblia. Los islámicos usan una parte de la Biblia. Hay muchas religiones, pero algunas usan la Biblia, otros no usan la Biblia, pero todas las religiones, los Hare Krishna, todos tienen algo en común. Buenas personas, buenas obras. Todos creen, todos enseñan, todas las religiones enseñan, sea buena persona. No dicen directamente, debe ser buena persona, pero dentro de sus enseñanzas, lo que las personas, uno ve las personas de todas las religiones cómo se comportan y todos tratan de ser buenas personas, todos. O sea, cómo les hablan en cada religión, independiente de cómo les hablen en cada religión, uno ve lo que sale del corazón de ellos. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale del corazón de todos es ser buena persona. Todos enseñan a ser buena persona. Jesús, ¿qué dijo? Ninguno es bueno. Sí. O sea, Jesús, algunos dicen, uy, la sacó el estadio. Así, uy, la sacó el estadio. Algunos dicen así, pero no. Jesús
rompió con todas las religiones al decir ninguno hay bueno. Por eso, antes de soltar el Evangelio, aquí en TikTok y en YouTube, yo tengo que explicar el Evangelio. Y me van a atacar, es normal, porque la palabra lo dice. Cuando yo suelte el Evangelio, voy a recibir ataques. Si yo hablara mentiras, si yo hablara prosperidad, la gente me va a seguir y va a estar feliz conmigo. Dios lo que quiere es que tú tengas todo aquello que tú anhelas, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, todo lo que tu corazón ha pensado alguna vez que sea realidad. Dios quiere eso para ti. Si yo hablo de esa manera, la gente sería feliz conmigo, nadie me atacaría, todo el mundo estaría feliz, feliz. Pero como yo les digo, ninguno es bueno. Entonces ya, ya yo no les puedo hablar. Todo ese poco de cosas emocionales no las puedo hablar porque les dije ninguno hay bueno. Cuando yo hablo directamente con una persona, a esa persona le suelto esta pregunta. No le suelto el Evangelio directamente. Aquí en TikTok, en YouTube, lo he soltado. Casi que todos los videos he soltado el Evangelio, arriesgándome obviamente a lo que dice la Biblia. Lo pisoteen y se vuelvan y me despedacen. Es normal. En la Biblia dice os, porque ¿qué es lo que quiere despedazar Satanás? La iglesia. Primero quería destruir a Jesús. Lo quería destruir. Pero como no pudo y ya se pasó a otro nivel, entonces ahora quiere arremeter contra la iglesia. Cuando la Biblia dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Algunas personas no saben qué es eso. Bíblicamente los perros son todo aquel que no es hijo de Dios. Todo aquel que no es hijo de Dios se llama perro bíblicamente. ¿Y qué es cerdo? Los religiosos. Los que parece que enseñan de Dios, pero tragan entero. ¿Qué es lo que tragan entero? Lo que en sus iglesias les hablan. Si en sus iglesias les hablan así como yo ahorita hice como una parodia de lo que la gente espera de una iglesia. La gente espera de una religión. La gente espera recibir algo. Entonces, por eso, donde alguien les hable así, Dios te va a dar a ti eso que tú anhelas, eso que en tu corazón tú deseas, eso que tú sueñas, que tú visionas, que tú quieres alcanzar. Dios quiere eso para ti. Esa es la bendición. Así enseñan. Eso no es la bendición. Uno le pregunta a las personas que salen de esos lugares donde les hablan tan emotivamente. Uno les pregunta, ¿usted es pecador? Y las personas dicen, pues sí. ¿Quién va a decir que no es pecador? Ah, bueno, y una pregunta más. ¿Un pecador bíblicamente muere a dónde va? Ah, pues un pecador muere, pues va al infierno. Y hasta se saben algunos versículos. La paga del pecado es muerte, sí. Entonces, cuando uno habla con las personas, increíble, o sea, no se dan cuenta lo que están diciendo. O sea, van a un lugar donde los hacen sentir, wow, los hacen sentir bien, los hipnotizan. De tal manera que ellos dan unas cantidades de dinero absurdas a cambio de algo. Ellos están como, les dicen que eso es sembrar. Pero están sembrando en qué? Sembrar en las riquezas de alguien que es multimillonario, lo hacen más multimillonario, ¿sí? Porque esa persona les dice lo que ellos desean oír. Pero tras del hecho, no solamente les dice lo que desean oír, sino que los hipnotiza. Y los hipnotiza para sacarles más money. ¿Cómo los hipnotiza? Disculpe la expresión, los hipnotiza diciéndoles dos órdenes. Cuando la gente las cumple, levanta tus brazos allí donde estás, inclina tu cabeza, ya. Puede entrar en el subconsciente de esa persona y decir, ahora vas a tomar tu mejor ofrenda que es para tu padre que tú tanto amas. Mete tu mano al bolsillo, saca tu mejor ofrenda, tú vas a sentirlo. Él está aquí como una nube. Como ya los hipnotizaron, les van a decir que está como una nube fría, van a sentir frío. Les va a decir que está como una nube de calor, van a sentir calor. Les va a decir que está manifestándose con temblores y la gente por dentro va a empezar como a sentir que se le duerme el estómago, que se le duermen las manos, va a sentir temblores, porque esto se hace con sugestión hipnótica. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con Dios. En el caso de Caín, volviendo otra vez a Caín, en el caso de Caín, Dios le dijo que se iba a ensañar, porque Dios sabía lo que hay Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Lo dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Jesús sabía lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué hay en el corazón de nosotros? La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. ¿Qué significa engañoso? Engañoso no significa engañar. Engañoso significa recibe el engaño. ¿Quién es el que engaña? Satanás. El engañador es Satanás. El que engaña es Satanás. Pero el corazón de nosotros fácilmente recibe el engaño. Eso significa engañoso. Cuando yo le pregunto a las personas qué es engañoso, me dan la definición de engañar y digo, no, engañar es otra cosa. Engañoso es el que recibe fácilmente el engaño. Por eso dice la Biblia, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Dios. Y nos dejó el manual, nos dejó escrito exactamente cómo es nuestro corazón. Pero el ser humano, ¿qué prefiere?
que le hablen la verdad, lo que es, o que le digan lo que esa persona desea, lo que esa persona quiere, sus metas, sus propósitos, bla, 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 bla. Todo para este mundo, todo para esta tierra. La Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde todo eso se va a quedar. Digamos una persona que vive 30 años para hacer un edificio y se planea todos los días que va a hacer desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana, va a estar despierto durante 30 años, trabaje y trabaje y trabaje y busque las maneras de mover las finanzas y todo para poder hacer su edificio. Y no acaba de inaugurar el edificio y le da un ataque cardíaco. Esa persona no consideró un pequeño detalle. El tiempo que está en este cuerpo es limitado. ¿Para qué está viviendo? ¿Realmente está viviendo para eso? ¿Para lo que se va a quedar acá? No se va a llevar nada de eso. Ese edificio que hizo, que duró tanto tiempo planeando hacer su edificio, no se lo va a llevar. Si le da un ataque cardíaco en el proceso, se muere y ni siquiera alcanza a ver su obra. Entonces, ¿a qué dedicó su vida? A hacer tesoros en la tierra. Eso significa hacer tesoros en la tierra. ¿Dónde está el corazón? Más importante que es, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Caín, el corazón que tenía Caín, Dios lo reveló, Dios lo dejó en evidencia. ¿Para qué lo dejó en evidencia? Le estaba dando la oportunidad de que él pudiera oír. Si Caín hubiera tenido oídos para oír, apenas Dios le dijo, ¿por qué te ensañaste? Él enseguida hubiera recapacitado. ¿Yo qué estoy pensando? Yo estoy pensando matar a mi hermano. Pero él no escuchó la voz de Dios, sino que dice en el versículo 8 que le dijo a su hermano, salgamos al campo. Dios le había dicho que él estaba ensañado, pero él no reflexionó, no meditó en la voz de Dios. Dios le habló, pero él que le dijo a su hermano, salgamos al campo. ¿Y qué dice la palabra? Salió y fue y lo mató. Se levantó contra su hermano y lo mató. No dice cómo, si de a golpes o si con una piedra. En las películas siempre simbolizan que con una piedra, ¿no? Así, pero en la Biblia no dice eso. En la Biblia dice lo mató. Ya, ¿cómo? ¿Quién sabe? Le dio con un bate, ¡pum! Un palo. No existían bates, pero de pronto le dio con un palo, no sabemos. Pero lo mató. Lo importante en ese versículo 8 es, se levantó. Se levantó contra su hermano. Y en el versículo 6, ¿qué es lo importante? En el versículo 6, que Dios le avisó a Caín que él estaba ensañado contra su hermano. Igualmente, ¿por qué suceden las guerras? ¿Ustedes creen que los dirigentes de las diferentes potencias que arman guerras unos contra otros, ustedes creen que ellos nunca escucharon ese versículo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero? Ustedes lo han escuchado, ellos también lo han escuchado. Esas son personas que han escuchado, han estudiado, han escuchado acá, allá. Es más, tienen algunas palabras, ellos las tienen claras, que es de Dios, que está en la Biblia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Pero por qué arman las guerras? Por dinero, porque quieren más poder, quieren más, tener más, más y más y más. ¿Dónde tienen el tesoro? ¿Dónde están haciendo tesoros? En esta tierra. Por tener el corazón en las cosas de esta tierra, hacen muchos males. Pero Dios, esas personas, ¿será que desconocen que Dios sabe? No, ellos saben que Dios sabe y Dios se los ha dicho. A través de una persona, a través de otra, Dios les ha mostrado el corazón que ellos tienen. Pero ellos que han podido oír, igual que Caín, no han podido oír. Entonces el resumen de por qué suceden las guerras, por qué Dios permite las guerras, porque Dios habla, pero Dios no se pone a suplicarle al hombre. Dios habla. Pero si el hombre tiene oídos para oír, como dice Apocalipsis, el último libro de la vida, repite y repite mucho esta expresión. El que tenga oídos para oír, que oiga. No todo el mundo tiene oídos para oír. Inclusive, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero mientras está el live, hay personas que están hablando de una cosa, están hablando de otra. ¿Y cómo se llama? Y yo no sé qué. ¿Y dónde queda? Y ustedes saben. Y empiezan a hablar de cualquier cantidad de cosas, pero no están escuchando. Bueno, tristemente algunos que le están contestando piensan que están haciendo bien, pero solamente por no escuchar, están en el mismo juego. Satanás es astuto y él engaña y él hace que las personas no puedan oír. O sea, ¿qué es lo importante delante de Dios? Poder oír. Por eso dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es en su ley meditar de día y de noche? Lo que debió hacer Caín, lo que deben hacer los dirigentes de los países para que no, su corazón no se vaya detrás de la avaricia. Por avaricias que hacen eso. Y la Biblia dice, la avaricia que es idolatría. Bueno, la Biblia habla de idolatría en un espectro más amplio. O sea, muchas cosas son idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Alguien lo ha resumido bien de esta manera. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Dios debe estar en nosotros, en el corazón de nosotros, en primer lugar. Las personas que asisten regularmente a los en vivo tienen un corazón hambriento y sediento. La Biblia dice, les tengo una buena noticia.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ella serán saciados. Han dado con el canal de alguien que les va a explicar cómo esa justicia puede ser saciada. Porque yo no tengo ninguna pretensión económica, ni quiero que me manden nada, ni que me ofrezcan nada. Lo que quiero únicamente es que escuchen. Yo recibí gratis por oír. También quiero que ustedes puedan recibir lo que yo recibí solamente por oír. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que me has permitido para compartir tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy y que pudieron escuchar algo considerable les haya quedado en el corazón. Lamentablemente el mundo está lleno de mucho agite, mucho movimiento. Las personas escuchan segundos, algunas personas, y salen corriendo a buscar su deleite, sus deseos donde tienen su corazón. Y lamentablemente muchas personas tienen su corazón en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, en cosas que se van a descomponer, que no van a durar, que se van a dañar, que se van a acabar y que no se van a poder llevar. Lamentablemente muchas personas no meditan, o muy pocas son las que logran meditar y pensar que el tiempo que están en este cuerpo es limitado. Puede ser este año el último año para más de uno que está escuchando. Y no es una maldición, al contrario, es una bendición como en el caso de Abel. Abel, al haber sido matado por su hermano, el haber sido asesinado por su hermano, no fue una maldición para Abel, porque como lo dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Le hizo fue un favor a Abel, porque rápidamente lo hizo estar con Dios, rápidamente. Humanamente vemos, uy, terrible que no le dio la oportunidad de vivir para las cosas de este mundo, pero no. Abel, en su mejor momento, en el momento que estaba más conectado con Dios, se fue con Dios, porque Caín lo envió, se lo hizo llegar rápido. Permite, Señor, que las personas que se conectaron así puedan con un mismo corazón contigo, un mismo corazón contigo, recibir la salvación primeramente y transmitir la salvación, ser fuentes de salvación. Porque el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. El Evangelio debe ser anunciado. Aquí lo han escuchado. En este video del día de hoy en especial no tanto, sí, pero no tan específico, pero en otros videos sí que se ha hablado sobre el Evangelio. Permite, Padre, que las personas se vuelvan portadoras del Evangelio, porque este Evangelio debe ser anunciado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así estamos esperando, Padre, y hágase tu voluntad, no la de nosotros. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, mañana, ya saben, a la misma hora, a las 9 de la noche, hora de Colombia, hora de Ecuador, de Texas, de Nueva York. Es la misma hora, las 9 de la noche, cuando en Nueva York son las 9 de la noche, en Texas también, en Quito, en Ecuador, en Perú, también en Colombia. Entonces, ya saben, nos vemos a la misma hora. Chao.